Saludos República Dominicana, gracias por acompañarnos en otra entrega de Zona Debate. Nos acompañan en el día de hoy el destacado periodista César Duvernay, asimismo el economista Lucas Vicens y todo el equipo de prensa que como cada entrega nos acompaña, que en el día de hoy están con nosotros Fran Pacheco y Mirla Soto. En el día de hoy vamos a abordar un tema muy conocido, muy debatido, pero que entendemos que aún falta más trabajar el tema, conocer más a profundidad el mismo. Pero qué mejor para abordar este tema que una persona que está en el día a día del mismo, como es el embajador británico Chris Campbell, quien es nuestro invitado especial y a quien queremos darle la bienvenida a esta otra entrega de Zona Debate. Gracias. Embajador, sabemos que mucho se ha hablado de Brexit, pero queremos escuchar de usted cómo usted define esta trascendental decisión que ha tomado. Bueno, al principio muchísimas gracias por invitarme hoy en día para hablar sobre este tema de Brexit, porque es un tema muy interesante en este momento después de la decisión la semana pasada para invocar ahora el famoso artículo 50. El Brexit para nosotros es importante para definir que es una salida de una institución, la Unión Europea. Y eso no es para decir que estamos saliendo de Europa, porque siempre estamos un país europeo. Pero es para decir que estamos saliendo de una institución en que estuvimos un miembro desde hace 40 años. Pero había un referéndum, había un voto el año pasado, en junio de 2016, el 23 de junio, en que el pueblo británico votó sobre la decisión si quieren mantener la membresía de la Unión Europea o si quisiera salir. Entonces, 52% al lado de 48% ha votado para salir. Pero eso no es para decir que nuestra política ha cambiado o nuestros valores han cambiado. Eso no es la verdad, porque nuestra política, nuestros valores fundamentales, sí están mantenidos en este momento. No hemos cambiado la política, no hemos cambiado nada. Estamos saliendo de una organización, no de una región. Entonces, eso era por algunas razones. No necesariamente razones económicas, pero más razones políticas. Entonces, porque somos el único país en Europa que no tiene una constitución escrita. Y entonces, por esta razón, tenemos un sistema de soberanía parlamentario. En esta manera, es decir, que el pueblo británico, quisiera tener la oportunidad de hablar y de quejar directamente con el Parlamento británico. Y cuando tiene el Parlamento o las decisiones en otro lugar, en otro país, entonces el pueblo no puede hacerlo. Y entonces era más una decisión sobre la decisión del pueblo para retomar la posibilidad de estar encargado de sus propias decisiones. Excelencia, ¿y hasta qué punto, porque las diferencias son solamente 4 puntos, hasta qué punto no estamos hablando de una fragmentación? Porque sabemos que países como Escocia, Irlanda del Norte, pues no se mostraron a favor de la decisión. ¿Esto se pudiera hablar de una fragmentación en lo que es la imagen, y más que la imagen, el pensamiento británico? No, porque la unión, nuestra propia unión, que es la unión del Reino Unido, es una cosa muy importante para nosotros, es lo más importante para nosotros, para asegurar que mantenemos nuestra unión de los 4 países. Era verdad que
entre los 4 países había una diferencia entre el voto, porque en Escocia, por ejemplo, han votado para salir, pero por todo el país y por todos los países habían diferencias entre las regiones urbanas y las regiones del campo. Y la mayoría de las ciudades, por ejemplo, votaron para quedarse, y la mayoría del campo votaron para salir. Entonces no es para decir que vamos a ver una fragmentación del país, porque eso no va a pasar, y nuestra primera ministra era bien clara en la semana pasada cuando ella habló con la ministra encargada de Escocia, Nicola Sturgeon, cuando dice que no habrá otro referéndum sobre independencia por Escocia durante esta época de negociación con la Unión Europea. Que tomará 2 años. Que tomará por lo menos 2 años. Entiendo. 2 años. El economista Lucas Vicen. Sí, realmente el punto es, como usted muy bien dice, que hubo una fragmentación geográfica del voto, pero no solo geográfica, generacional. Sí. Los mayores votaron a favor de salida, los más jóvenes generacionalmente votaron a favor de quedarse. Pero también en términos educacionales, los más educados votaron por quedarse y los menos educados, de acuerdo a las encuestas, votaron por salir. Mi pregunta es, ¿esto no generará al interior del Reino Unido? De hecho, ya lo ha comenzado a generar. Algún tipo de implicaciones, porque realmente cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el Parlamento, hemos visto a la oposición liderada por Jeremy Corbyn con una situación muy difícil al interior de su partido. El propio Cameron renunció antes de la situación. Theresa May originalmente estaba a favor de quedarse y luego de una postura del Brexit duro. Sí. Entonces, ¿esto no creará algún tipo de dificultades al interior del Reino Unido, sobre todo la City de Londres, que ha estado cuestionando por el hecho de los pasaportes comunitarios para los negocios, etcétera? De verdad había muchos cambios de mente durante el proceso de este debate. Después del anuncio que tendrá un voto, y entonces después del voto también. Hemos visto, como dijo, que había mucho análisis sobre el voto, por quién votó por quedarse, quién votó para salir. Entonces había mucho análisis sobre la edad, sobre dónde vive la gente, sobre en cuál país. Y había mucha discusión dentro de los partidos, dentro del Parlamento, dentro del público, del pueblo también. Y alguna gente ha cambiado su mente. Eso es porque había más información que sale. Entonces, cuando tiene más información, puede decir, ahora estoy de acuerdo con este lado o este lado. De verdad, es para decir que cuando la primera ministra ha nominado el señor Boris Johnson como nuestro canciller, eso era porque él era un Brexiteer, una persona en favor del Brexit. Y entonces la primera ministra dice que si queremos ser un éxito, si queremos hacer un éxito de Brexit, necesitamos la gente que quiere impulsarlo. Claro. Entonces, los 3 ministros ahora más importantes para este proceso es el canciller, el ministro encargado del negocio internacional, Dr. Liam Fox, y el ministro encargado de la salida de la Unión Europea, que es David Davis. Y todos los 3 han votado para salir. Entonces, tenemos la gente que crean en este proceso, que son el liderazgo por este. Y nuestra primera ministra estaba bien clara al principio cuando ella estaba elegida como primera ministra. Ella ha dicho que, bueno, vamos a hacerlo porque el pueblo ha dicho que ellos quieren salir. Y ella dice que yo voy a invocar
el artículo 50 antes del final de marzo de 2017. Eso es lo que hizo nuestra primera ministra el 29 de marzo. Entonces, lo que hacemos es la democracia en acción, porque el pueblo ha dicho algo y el Parlamento dice, bueno, vamos. Dentro del Parlamento había muchos argumentos diferentes durante el debate, porque tenemos un proceso en nuestro Parlamento que es un sistema de debate entre la Cámara Baja, nuestra Cámara de los comunes, y entonces la Cámara Alta, la Cámara de Lores. Y el proceso es que había un debate en la Cámara Baja y pasa a la Cámara de los Lores y puede pasar 3 veces para averiguar. Es un sistema de chequeo y balance. Y durante este debate había muchos argumentos de todo lado, había muchos puntos nuevos y entonces con mucha más información económica, y al final el voto era 492 antes de 114. Entonces, de todos los diputados allá, que incluye los diputados de Escocia, los diputados de la oposición y todo, había casi 5-1 en favor de salir y en favor de invocar este sistema. Y entonces, dentro del Parlamento también había un margen de 6-1 para salir. Entonces, sí hay opiniones diferentes, sí había opiniones diferentes, y estoy seguro que en el futuro habrá más, cuando discutimos todo el proceso de salir. Eso es el proceso de negociación, y eso es el compromiso que tendremos en el futuro, no solamente dentro de nuestro Parlamento, pero con nuestros socios europeos también. Y eso es la democracia. Y eso es un proceso que estamos al principio ahora, y entonces vamos a ver qué pasa en los 2 años siguientes. El señor embajador, solamente tienen que ser 2 años, puede prorrogarse, y cómo se va a ejecutar la salida, porque una vez se invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, estaríamos hablando de qué hacer en ese sentido. Hay otro tipo de compromisos, tales como los tratados de libre comercio con los países que son miembros de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto eso va a cambiar, no va a cambiar? Se habla incluso de la posibilidad de apelar al modelo noruego. Sin embargo, ¿qué tiempo tiene necesariamente que durar este divorcio, este proceso del divorcio? Y si acaso no hay acuerdo, ¿cuál va a ser el acuerdo en caso de que no haya acuerdo? Bueno, el Tratado de Lisboa dice que tenemos 2 años para negociar, y eso es el tiempo que tenemos. Si hay un acuerdo entre todos los miembros estados, entonces puede prolongarlo. ¿Por cuánto tiempo? Se puede prorrogar. Puede prolongar con el acuerdo de todos los miembros estados. De los 27. De los 27, sí. Pero al mismo tiempo, en términos de qué vamos a hacer ahora, entonces empezamos a negociar con la Unión Europea. Ellos tienen sus principales, nosotros tenemos nuestros objetivos también. Y entonces es un proceso de compromiso también. Lo que queremos hacer es que queremos una salida ordenada, porque no queremos dañar la Unión Europea. Es un socio muy importante para nosotros, son los vecinos nuestros. Entonces, no queremos una salida desordenada, porque eso no ayuda ni ellos ni nosotros también. Entonces, sí, es de verdad que tendremos que manejar miles de cosas al mismo tiempo. Y eso es porque hemos creado 2 ministerios nuevos para manejar este proceso. Y entonces lo que tenemos es que en este proceso necesitamos cuidar los derechos de nuestros ciudadanos, igual que la Unión Europea tiene que guardar los derechos de sus ciudadanos, porque eso es lo más importante para nosotros.
Bueno, así es, sobre todo que Unión Europea celebra su 60 aniversario y lo está celebrando, enfrentando la primera separación de un Estado que nunca antes había pasado. Pero es parte de la democracia y parte de afrontar el diario vivir de los Estados. En este momento, nuestro departamento de prensa, Fran, quiere hacerle una pregunta. Bueno, reiterar el privilegio que es para nosotros tenerlo a usted, señor embajador, debatiendo aquí en Zona Debate. La salida o el planteamiento del Brexit ha dividido análisis y analistas a nivel internacional. Unos plantean que sería perjudicial, quizá afectaría a mediano y largo plazo, no le convendría al Reino Unido salir de la Unión Europea. Otros dicen que no, que simplemente es la salida de una institución y que no afectaría la integridad, quizá en términos económicos. Entonces queremos preguntarles, a mediano y largo plazo, desde el punto de vista institucional, del gobierno, del Estado británico, ¿cuál es la posición, si afecta o no los mercados, si afecta o no la sociedad, si afecta o no la cultura, la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, de verdad no tengo mi pelota de cristal conmigo hoy, pero estamos seguros que habrá un costo al pueblo, habrá un costo al país, pero en este momento no sabemos. No sabemos si habrá un costo grande o un costo en términos solamente de impacto pequeño, porque estamos al principio del proceso de negociaciones. Entonces, eso depende del acuerdo que tendremos con la Unión Europea. Entonces, en este momento, el día después de la invocación del artículo 50, los mercados han subido. Entonces, ¿la incertidumbre? sí, También. No, está bien. pero han subido. Entonces, yo no soy economista, yo no puedo explicarlo, pero eso es porque hay más certidumbre. Entonces, la certeza y la transparencia dentro de las negociaciones es una cosa lo más importante durante estos 2 años, porque necesitamos asegurar que el mercado está contento con lo que está pasando, porque si hay incertidumbre, entonces eso provoca dificultades en el mercado. Pero en este momento todavía todo está tranquilo dentro de los mercados. Hay informes cada día que esta compañía está revisando su política en el país o está revisando si necesita reposicionarse en Europa o lo que sea, pero todavía hasta ahora nadie ha salido, porque las instituciones financieras que tenemos en Londres es casi único. Están casi únicos en esta región. Y entonces para replicarlo en otra ciudad en Europa cuesta mucho. Bueno, en este momento, señor embajador, nos toca irnos a una pausa, pero invitarles a nuestros amigos y amigas que no se muevan de ahí, que al regresar continuamos en Zona Debate hablando sobre Brexit.